¿Qué pasaría si te dijera que cambiar solo un hábito podría alterar por completo tu vida? Suena casi demasiado simple, ¿verdad? Todos estamos acostumbrados a pensar en el éxito como algo grande, algo que requiere esfuerzos gigantescos, inversiones masivas de tiempo y energía. Pero lo que nadie te dice es que el verdadero poder de la transformación reside en lo que parece ser un cambio pequeño, casi insignificante al principio. El misterioso efecto de cambiar solo un hábito es algo que experimenté sin saber realmente lo que estaba sucediendo. Al principio, no pensaba que un solo hábito pudiera tener tanto impacto. Pensaba que era solo una de esas cosas que dicen los libros de autoayuda, algo bonito para motivarte, pero que no se aplica en la vida real. Sin embargo, lo que descubrí fue completamente diferente. Cambiar un solo hábito, tan simple como parece, tiene un efecto en cadena que ni siquiera imaginas. Al principio es como una piedra lanzada al agua, un pequeño cambio crea ondas que se expanden mucho más allá de lo que podrías prever. Un hábito transformado puede alterar tu forma de pensar, de actuar, de relacionarte con los demás y, lo más importante, de relacionarte contigo mismo. Lo que nadie me dijo sobre este proceso es que cuando tomas la decisión de cambiar, no solo estás alterando tu rutina, sino también tu mentalidad. Lo que creías que era imposible se vuelve posible. Lo que pensabas que no podías lograr, ahora parece alcanzable. Un hábito cambia, pero el impacto es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, dejar de procrastinar una sola vez al día me enseñó a ser más productivo y a sentirme más en control de mi tiempo. Iniciar el día con 10 minutos de meditación me ayudó a estar más presente y menos ansioso, lo que a su vez cambió mi forma de reaccionar ante el estrés. Establecer una rutina de ejercicio diario, aunque breve, me dio una energía nueva que se reflejó en mi actitud, mis relaciones y mi trabajo. El misterio radica en que este cambio, aunque pequeño, tiene un impacto que se extiende a todas las áreas de tu vida. Es como si la mente se reajustara, encontrando nuevas formas de ser y de hacer, de moverse y de pensar. Y lo más asombroso es que no necesitas hacer todo de una vez. Cambiar solo un hábito, uno a la vez, es suficiente para empezar a ver la magia del progreso. En este libro compartiré cómo un solo hábito puede ser el punto de inflexión que transformará tu vida. Te contaré sobre los hábitos que cambié, los errores que cometí, y cómo cada pequeño paso fue el principio de un viaje mucho más grande. Pero también te mostraré cómo tú puedes hacerlo, cómo puedes identificar ese único hábito que puede ser el primero de muchos que cambien tu destino. Si este mensaje te toca, te invito a seguir el canal Audiomentores, donde cada día compartimos estrategias para ayudarte a identificar y transformar los hábitos que están bloqueando tu potencial. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que inspire a miles de personas como tú a dar ese primer paso hacia el cambio. Ahora que sabes que cambiar un solo hábito puede tener un poder mucho mayor del que imaginas, ¿qué hábito transformarás hoy? Capítulo 1. El misterioso efecto de cambiar solo un hábito. La vida está hecha de hábitos. Algunos son pequeños, casi imperceptibles, pero otros tienen el poder de moldear toda nuestra existencia. Durante años viví atrapado en una rutina diaria que, aunque aparentemente inofensiva, me mantenía estancado, sin cambiar, sin crecer. Creía que para transformar mi vida tenía que hacer grandes cambios, que necesitaba reinventarme por completo, abandonar todo lo viejo y sumergirme en un océano de nuevas experiencias. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando descubrí el misterioso poder de transformar solo un hábito. Todo comenzó con una tarde cualquiera, cuando me di cuenta de lo fácilmente que repetía los mismos patrones día tras día. Me despertaba a la misma hora, seguía la misma ruta al trabajo, comía lo mismo, respondía los mismos correos, escuchaba las mismas noticias. No estaba viviendo, solo reaccionaba a lo que me rodeaba. Mi vida era un eco de lo que había hecho la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Cada día parecía una copia del anterior, y la sensación de que algo faltaba se hacía más fuerte con el tiempo. Pero una tarde, mientras leía un artículo sobre cómo los pequeños cambios pueden generar un impacto monumental en la vida de una persona, algo hizo clic. Hablaban de cómo la acumulación de pequeños hábitos positivos podía cambiar por completo el rumbo de nuestra vida. Y me hizo pensar, ¿y si solo cambiara uno? ¿Qué pasaría si tomara una pequeña acción, algo tan sencillo como modificar un pequeño hábito, y lo repitiera todos los días? ¿Sería eso suficiente para transformar mi vida? Decidí intentarlo. Elegí un hábito que no era ni el más grande ni el más pequeño, sino uno que sentía que podía empezar a cambiar sin demasiado esfuerzo,
la forma en que comenzaba mis mañanas. Durante años, mi rutina matutina era caótica. Me despertaba tarde, me apresuraba, salía corriendo para ir al trabajo, sin tiempo para pensar en lo que quería hacer. Sentía que la prisa me arrastraba, y mi día empezaba desde un lugar de estrés y desconcierto. Entonces decidí cambiarlo. En lugar de despertarme a la carrera, me comprometí a levantarme 30 minutos antes, para tener tiempo de disfrutar de un café, de sentarme en silencio y pensar, de escribir en un cuaderno mis pensamientos o mis objetivos para el día. Algo tan sencillo como ese pequeño cambio tan sutil, me pareció insignificante en ese momento. Pero a medida que pasaron los días, empecé a notar algo extraño. Ese pequeño hábito de tomarme esos 30 minutos por la mañana comenzó a tener un efecto mucho más grande de lo que imaginaba. No solo mi mañana se volvió más tranquila, sino que empecé a experimentar algo inesperado, un cambio en mi mentalidad. Ese momento de calma antes de comenzar el día me permitió aclarar mis pensamientos, planificar lo que quería lograr y, sobre todo, establecer una intención para el día. Me di cuenta de que la prisa ya no dictaba mi ritmo, yo estaba tomando las riendas de cómo comenzaba mi jornada. Este pequeño cambio en mi rutina matutina también afectó otras áreas de mi vida. De repente me sentía más enfocado, más en control de mis decisiones. Con el tiempo mi productividad aumentó y, sorprendentemente, mi estado de ánimo mejoró. Algo tan sencillo como darme espacio por las mañanas para estar conmigo mismo estaba produciendo un efecto en cadena que alcanzaba todos los aspectos de mi vida. Me sentía más tranquilo, menos ansioso, más capaz de tomar decisiones con claridad. Y lo mejor de todo, este cambio no había sido forzado. Había comenzado como un pequeño ajuste, algo tan simple como dormir 30 minutos más y dedicarme a un momento de paz, y eso fue suficiente para cambiar toda mi perspectiva. Pronto me di cuenta de que este efecto dominó era un fenómeno mucho más grande de lo que imaginaba. Cambiar un solo hábito no solo afecta esa área de la vida, sino que desencadena una serie de transformaciones en otros aspectos. Un cambio en la mañana impactó mi productividad, mi estado de ánimo, mis relaciones y, con el tiempo, incluso mi situación financiera. Comencé a darme cuenta de que si un solo hábito podía generar tanto impacto, entonces podía modificar otros hábitos y ver resultados aún mayores. Este descubrimiento me llevó a reflexionar sobre la naturaleza de los hábitos. A menudo pensamos que necesitamos cambiar todo de una vez, hacer un cambio drástico, tomar decisiones radicales. Pero lo que descubrí fue que cambiar un solo hábito, uno pequeño con constancia y conciencia, puede tener un impacto profundo en todo lo que hacemos. Los hábitos son las pequeñas gotas que con el tiempo erosionan las rocas de nuestra vida diaria. Si cambiamos una de esas gotas, aunque sea la más pequeña, podemos empezar a ver cómo todo lo demás empieza a cambiar. Cuando nos embarcamos en una transformación, no es necesario hacerlo todo a la vez. El cambio verdadero no siempre llega con grandes saltos, a menudo comienza con pasos pequeños, casi imperceptibles, que se acumulan con el tiempo. Y ese es el poder del hábito, tiene la capacidad de transformar nuestra vida de manera profunda y duradera sin necesidad de hacer grandes sacrificios o enfrentarnos a retos imposibles. A veces, solo es necesario cambiar uno. Capítulo 2. La fuerza de la persistencia. Uno de los aprendizajes más reveladores que he tenido en mi camino hacia la libertad financiera ha sido entender la importancia de la persistencia. Al principio pensaba que todo era cuestión de talento o suerte, que las personas exitosas eran las que habían nacido con una habilidad especial o que habían tenido una oportunidad única en la vida. Sin embargo, lo que realmente me abrió los ojos fue darme cuenta de que el factor común entre las personas que logran grandes cosas no es la suerte ni el talento, sino algo mucho más simple y a la vez poderoso: la persistencia. Recuerdo el primer proyecto importante que emprendí. Estaba lleno de energía, de ideas y de expectativas. Pensaba que el camino hacia el éxito sería una curva ascendente, que el trabajo duro de los primeros días me llevaría rápidamente a la cima. Pero la realidad fue muy diferente. El inicio fue lento, las dificultades se presentaban una tras otra, y cada pequeño avance parecía desaparecer en medio de los problemas. Hubo momentos en los que me cuestioné si realmente estaba en el camino correcto, si todo el esfuerzo estaba dando frutos o si era solo una pérdida de tiempo. Lo que no entendía en ese momento era que la verdadera prueba no era cuán rápido lograba resultados, sino cuán dispuesto estaba a seguir adelante cuando todo parecía ir en mi contra. Fue en esos momentos, cuando la frustración comenzaba a tomar control,
que comprendí algo fundamental: la persistencia no se mide por la velocidad con la que alcanzamos nuestras metas, sino por nuestra capacidad para seguir adelante cuando las cosas se complican. Un día, después de enfrentar varios obstáculos, decidí darme un pequeño respiro y reflexionar sobre lo que había logrado hasta ese momento. No se trataba de mirar el panorama completo, sino de valorar los pequeños pasos que había dado. Tal vez no estaba más cerca de mi objetivo que la semana anterior, pero cada intento, cada fracaso, cada ajuste me estaba enseñando algo valioso. La persistencia no es una cuestión de no fallar nunca, sino de aprender a levantarse una y otra vez después de cada caída. Esa reflexión me permitió reencaminarme y, lo más importante, entender que el éxito no es un evento aislado, sino un proceso. El camino hacia la libertad financiera, o hacia cualquier objetivo grande, es como una serie de pequeños peldaños que construimos con esfuerzo, paciencia y, sobre todo, persistencia. Cada día de trabajo, por insignificante que pareciera, estaba sumando. Cada día que seguía adelante, incluso cuando no veía resultados inmediatos, me estaba acercando a mi meta. Una de las claves que descubrí fue que la persistencia también implica saber cuándo hacer ajustes. A veces nuestra idea inicial de éxito puede necesitar cambios, pero no significa rendirse. Significa adaptarse, mejorar y evolucionar. La persistencia no es solo mantener el mismo enfoque sin importar las circunstancias, sino estar dispuesto a ser flexible, a corregir el rumbo cuando sea necesario, pero nunca abandonar el objetivo final. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue darme cuenta de que la persistencia también me enseñó algo más: me permitió descubrir una versión más fuerte de mí mismo. Cada vez que me enfrentaba a una dificultad, estaba construyendo no solo mi negocio o mis finanzas, sino también mi carácter. La perseverancia me enseñó a ser más resiliente, más confiado en mis habilidades y más capaz de enfrentar los desafíos con una actitud positiva. Hoy en día, miro hacia atrás y me doy cuenta de que mi éxito no se debe a una gran idea o a una única acción brillante, sino a mi capacidad de seguir adelante cuando parecía más fácil rendirse. La persistencia me permitió seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir acercándome a mis objetivos, aunque a veces no lo pareciera. Y eso, a largo plazo, ha sido lo que realmente marcó la diferencia. A lo largo de este proceso entendí que no importa cuántas veces me caiga o cuán lento avance, lo que importa es que siempre haya una voluntad firme de seguir adelante. Esa es la verdadera fuerza de la persistencia, no es el hecho de nunca fallar, sino la capacidad de levantarse cada vez, de no permitir que los obstáculos definan nuestra historia. En la persistencia está la clave para transformar no solo nuestras finanzas, sino también nuestra vida. Capítulo 3. La magia de la autodisciplina. En el camino hacia la libertad financiera, una de las lecciones más poderosas que aprendí fue sobre el rol crucial de la autodisciplina. Puede que al principio haya creído que la autodisciplina era una cualidad reservada para los más estrictos, los que seguían reglas y horarios con rigidez. Para mí, la autodisciplina siempre había tenido una connotación de sacrificio, de algo que se debía hacer a la fuerza. Pero pronto me di cuenta de que la verdadera autodisciplina no es sobre restricciones estrictas, sino sobre la capacidad de tomar decisiones conscientes, de hacer lo que sabemos que debemos hacer, incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo. Recuerdo claramente el momento en que comencé a comprender el verdadero poder de la autodisciplina. En mis primeros días tratando de mejorar mi situación financiera, todo parecía tan abrumador. Había tantas decisiones que tomar, tantos cambios por hacer, y la tentación de caer en viejos hábitos era constante. Había días en los que me levantaba con el mejor de los ánimos, pero pronto la pereza y la procrastinación comenzaban a entrar en escena. Los pensamientos como hoy no, mañana lo hago se hacían cada vez más presentes, y en muchos momentos el desánimo me invadía. Pero algo cambió cuando entendí que la autodisciplina no se trata de lograr una perfección inalcanzable, sino de ser capaz de perseverar incluso cuando las cosas no van según lo planeado. No es cuestión de hacerlo todo perfectamente, sino de seguir adelante a pesar de los desafíos y las dificultades. Comencé a ver la autodisciplina como una especie de pacto conmigo mismo, una promesa de que haría lo necesario para acercarme a mis objetivos, incluso cuando no tuviera ganas o cuando la motivación pareciera haberse desvanecido. Lo más interesante de la autodisciplina es que no se limita a las grandes decisiones o momentos críticos. En realidad es un conjunto de pequeñas elecciones diarias, aquellas que parecen triviales, pero que, cuando se acumulan con el tiempo, tienen un impacto enorme. Me di cuenta de que mi éxito no dependía de un solo gran cambio o de una acción masiva,
sino de ser capaz de tomar esas pequeñas decisiones todos los días, de manera constante. Decidir ahorrar aunque no me apeteciera, decidir leer y aprender incluso cuando prefería distraerme con algo más, decidir trabajar en mis proyectos aunque me sintiera cansado. Cada una de esas decisiones, por pequeña que fuera, me acercaba más a la vida que quería crear. Una de las primeras áreas en las que decidí aplicar mi autodisciplina fue en mi salud. Durante mucho tiempo, la falta de ejercicio y malos hábitos alimenticios habían formado parte de mi rutina. Pero entendí que si quería ser exitoso en lo financiero, también tenía que ser exitoso en lo físico. Mi salud mental y emocional no podía prosperar si mi cuerpo estaba constantemente agotado y desequilibrado. Así que me comprometí a hacer ejercicio todos los días, aunque fuera solo por 20 minutos. No fue fácil al principio. Me levantaba temprano, a veces con sueño o sin ganas, pero lo hacía de todos modos. Y con el tiempo esa práctica diaria se fue convirtiendo en una parte integral de mi vida, no solo por los beneficios físicos, sino porque sentí que estaba tomando control de algo tan fundamental como mi bienestar. La autodisciplina también se reflejaba en mis finanzas. Comencé a ser más consciente de cómo estaba manejando mi dinero, a ahorrar de manera más intencional y a reducir los gastos innecesarios. Cada vez que sentía la tentación de comprar algo por impulso, me detenía a reflexionar sobre si realmente lo necesitaba o si estaba simplemente buscando una forma de llenar un vacío emocional. La disciplina en este ámbito fue difícil, pero esencial para alcanzar mis metas financieras. Cada decisión de ahorro, cada inversión prudente, cada esfuerzo por controlar los gastos superfluos fue un paso más hacia mi independencia financiera. Lo que descubrí es que la autodisciplina tiene un efecto multiplicador. A medida que mejoraba en una área, otras comenzaban a mejorar también. Mis finanzas se estabilizaron, pero mi autoestima también aumentó, y con ello mi confianza. La autodisciplina no solo afectó mi capacidad para controlar el dinero, sino que también mejoró mi mentalidad. Empecé a sentir que podía conquistar cualquier desafío, ya que había cultivado una forma de pensar orientada a la acción, la constancia y la superación. A lo largo de este proceso, también aprendí que la autodisciplina no significa ser inflexible ni vivir en una rutina monótona. Al contrario, descubrí que la verdadera autodisciplina es la habilidad de ser flexible dentro de un marco de reglas que uno mismo establece. Por ejemplo, hubo momentos en los que necesitaba descansar, darme tiempo para disfrutar sin sentirme culpable. La clave estaba en balancear el esfuerzo con la recuperación, el trabajo con la relajación, la disciplina con la compasión hacia uno mismo. La autodisciplina no se trata de forzarse a hacer todo en todo momento, sino de reconocer lo que realmente importa y comprometerse con ello. Lo que más me sorprendió al final de este proceso fue darme cuenta de que la autodisciplina no es algo que se tenga o no se tenga, es una habilidad que se cultiva. Al principio puede parecer un desafío o una batalla diaria, pero con el tiempo, se convierte en una segunda naturaleza. No es cuestión de tener un control férreo sobre uno mismo, sino de desarrollar una relación saludable con la voluntad y el deseo. Aprender a decir no a las distracciones y sí a lo que realmente importa, incluso cuando la motivación no está presente, es la verdadera esencia de la autodisciplina. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que mi éxito no se debió únicamente a tomar decisiones financieras inteligentes o crear estrategias brillantes. Fue la autodisciplina lo que me permitió seguir comprometido con mis objetivos día tras día, sin importar los altibajos emocionales o las circunstancias externas. Y lo más importante, la autodisciplina me permitió crear una vida alineada con mis valores y mis metas, una vida que ahora puedo decir que es verdaderamente mía. Capítulo 4. El poder de empezar pequeño. Uno de los mayores obstáculos que enfrenté en mi camino hacia la libertad financiera fue la idea de que, para alcanzar el éxito, debía hacer grandes movimientos, tomar decisiones audaces y hacer cambios radicales. Durante mucho tiempo creí que necesitaba una gran idea, un salto de fe o un golpe de suerte para empezar a construir la vida que deseaba. Esta mentalidad de todo o nada me llevó a procrastinar, a quedarme estancado y a sentir que nunca estaba avanzando lo suficiente. Todo parecía demasiado grande, demasiado complicado, demasiado lejano. Sin embargo, la verdadera transformación comenzó cuando cambié mi perspectiva y comprendí que el poder de cambiar radica en los pequeños pasos, en lo que parece insignificante, en lo que se hace cada día con constancia y dedicación. Descubrí que el progreso no siempre se mide por grandes logros inmediatos, sino por la acumulación de pequeñas decisiones que, sumadas, tienen un impacto monumental.
Al principio, no sabía cómo ni por dónde empezar. La idea de crear un negocio exitoso o de alcanzar la libertad financiera me parecía abrumadora. Pensaba en todas las habilidades que me faltaban, en el tiempo que necesitaba para aprenderlas y en las dificultades que tendría que superar. Sin embargo, un día, decidí que ya no iba a esperar por un momento perfecto, ni por el plan ideal. Decidí empezar con lo que tenía, aunque fuera lo más pequeño y básico. El primer paso fue simple, comencé a ahorrar. No se trataba de grandes cantidades ni de inversiones arriesgadas, sino simplemente de apartar una pequeña porción de mis ingresos. Al principio era un porcentaje tan bajo que ni siquiera lo notaba. Pero sorprendentemente el solo hecho de establecer este hábito me dio una sensación de control sobre mi vida. Me di cuenta de que al tomar esa pequeña acción, estaba construyendo algo mucho más grande, una base sólida sobre la cual podría construir mis objetivos financieros futuros. Al mismo tiempo comencé a leer libros sobre finanzas personales. No comencé por estudiar teorías complejas ni por tomar cursos avanzados, sino que me enfoqué en lo básico, cómo administrar el dinero, cómo entender mis ingresos y gastos, y cómo planificar a largo plazo. Al principio no entendía todo, pero me di cuenta de que lo más importante no era entenderlo todo de inmediato, sino seguir aprendiendo y aplicando lo que podía en ese momento. Con cada página leída, con cada estrategia pequeña implementada, comencé a sentir que estaba ganando terreno. A medida que la confianza en mí mismo crecía, también lo hacía mi capacidad para dar otros pequeños pasos. Me comprometí a realizar una acción diaria que me acercara a mis metas. Algunos días esa acción era simplemente ahorrar un poco más de dinero, otros, era investigar una nueva oportunidad de inversión o hacer una conexión en mi red profesional. No importaba lo grande o pequeña que fuera la acción, lo importante era que me movía constantemente hacia adelante. La magia de empezar pequeño es que nos permite crear hábitos sostenibles. Si intentamos dar un gran salto sin tener la base sólida, es probable que nos agobiemos, que nos cansemos o que abandonemos. Pero cuando comenzamos con pasos pequeños y consistentes, esos hábitos van creciendo con el tiempo. La disciplina que desarrolla hacer algo cada día, aunque sea por poco tiempo, crea un momentum que es casi imparable. Con el tiempo comencé a notar cambios significativos. Mis ahorros crecían lentamente pero de manera constante. Mi conocimiento sobre finanzas se expandía y, lo más importante, mi confianza también lo hacía. Empecé a entender que no necesitaba esperar a que llegara la oportunidad perfecta o a tener el momento ideal para actuar. Todo lo que necesitaba hacer era empezar, aunque fuera con un pequeño paso. Además, el comenzar pequeño me permitió adaptarme y aprender sin la presión de hacer todo bien desde el principio. Cometí errores como todos lo hacemos, pero esos errores fueron pequeños y controlables. Aprendí a verlos como lecciones y no como fracasos. Al aprender de cada pequeño paso, me volví más resiliente y más preparado para afrontar desafíos más grandes en el futuro. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el mayor cambio en mi vida no ocurrió porque tomé una gran decisión, sino porque empecé. Empecé a ahorrar, empecé a aprender, empecé a actuar, aunque todo pareciera ser una fracción de lo que pensaba que necesitaba hacer. Esa es la verdadera lección, no es necesario esperar por el momento perfecto o por una gran oportunidad. Lo que importa es comenzar, aunque sea con lo más pequeño. Y cuando se empieza, lo más importante es seguir. Porque al final, son esos pequeños pasos los que nos llevan a grandes logros. Capítulo 5. La transformación del miedo en acción. Uno de los sentimientos más persistentes y paralizantes que experimenté al tratar de cambiar mi vida fue el miedo. No es que no tuviera deseos de cambiar, de crecer, de avanzar. Al contrario, el deseo de encontrar una vida más plena y libre me quemaba por dentro. Pero cada vez que pensaba en dar el siguiente paso, algo me frenaba, el miedo. Al principio, ese miedo era insidioso. No era necesariamente el miedo a fracasar, sino el miedo al desconocido, al cambio. La incertidumbre de lo que podría ocurrir si tomaba decisiones diferentes me desbordaba. Pensaba, ¿qué pasa si no soy capaz? ¿Qué pasa si pierdo todo lo que ya tengo, y si todo esto es solo una ilusión? Este miedo era tan real y tan fuerte que muchas veces me quedaba paralizado, esperando a que las circunstancias perfectas aparecieran o a que el miedo desapareciera por sí solo. Sin embargo, me di cuenta de algo importante, el miedo nunca se iría por completo. Si esperaba a que desapareciera, nunca tomaría acción. Si esperaba a tener toda la certeza, nunca avanzaría.
Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente, dejar que el miedo estuviera presente, pero no dejar que fuera el que tomara las decisiones. Comencé a aceptar que el miedo era una parte natural del proceso, algo que todos experimentamos cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a lo nuevo. En lugar de luchar contra él, empecé a verlo como una señal de que estaba en el camino correcto, de que estaba cruzando una frontera hacia algo mejor. Decidí entonces cambiar mi enfoque. En lugar de esperar a que el miedo desapareciera para actuar, comencé a actuar a pesar del miedo. Cada vez que tomaba una decisión, aunque sintiera esa sensación incómoda en el estómago, lo hacía de todos modos. Porque me di cuenta de que el miedo no era el enemigo era la inacción, el no hacer nada por miedo a lo que podría salir mal. Empecé a tomar pequeñas acciones, sin importar que el miedo estuviera presente. Me lancé a aprender cosas nuevas, a hacer cosas que nunca había intentado antes. Me di cuenta de que la verdadera transformación no ocurre cuando eliminamos el miedo, sino cuando actuamos con él. Al principio esas acciones fueron simples, como asistir a una conferencia o hacer una llamada telefónica importante, pero con el tiempo, esas pequeñas decisiones comenzaron a tener un efecto profundo. Al mismo tiempo me di cuenta de algo muy importante: el miedo no solo está relacionado con lo que podría salir mal, sino también con lo que podría salir bien. El miedo a no estar preparado para el éxito, el miedo al cambio que viene con el éxito. Porque aunque a menudo pensamos que el miedo es solo una reacción al fracaso, también lo es al éxito, a las nuevas responsabilidades y oportunidades que nos esperan cuando alcanzamos nuestras metas. Fue aquí donde comencé a cambiar mi relación con el miedo. En lugar de verlo como un obstáculo, comencé a verlo como una señal de que estaba creciendo. Cuando sentía miedo, en lugar de paralizarme, me decía a mí mismo: esto es lo que necesito hacer. El miedo está aquí porque estoy cruzando hacia una nueva fase de mi vida. Y fue al abrazar esa idea que realmente comencé a moverme hacia la vida que deseaba. Lo interesante es que con cada paso que daba, el miedo empezaba a disminuir, no porque desapareciera, sino porque me di cuenta de que podía vivir con él. El miedo nunca desapareció por completo, pero lo que sí sucedió fue que mi confianza en mí mismo creció. Aprendí a distinguir entre un miedo que me paraliza y un miedo que simplemente me alerta de que estoy haciendo algo importante. Cuando reconocí que el miedo no tenía que ser un enemigo, sino un compañero en el proceso de crecimiento, empecé a tomar decisiones con una nueva fuerza y determinación. Cada vez que enfrentaba un miedo, me comprometía a actuar con más determinación. Y eso comenzó a cambiar todo. Los pequeños avances que tomé a pesar del miedo comenzaron a acumularse. Fue como si cada paso me diera la confianza para dar el siguiente y antes de darme cuenta, estaba muy lejos de donde había comenzado, habiendo superado muchos de los miedos que me frenaban al principio. Hoy en día, ya no me detengo ante el miedo. No espero a que se vaya. En lugar de esperar a que todo sea perfecto o a que me sienta 100% seguro, simplemente actúo. Porque he aprendido que la acción es el antídoto para el miedo. Cuanto más actúo, más pequeño se hace el miedo. Y aunque no siempre tengo todas las respuestas, sé que la acción constante me llevará a lugares que no podría imaginar si me quedara esperando la respuesta correcta. Así que mi invitación para ti es esta: no dejes que el miedo te paralice. No te esperes a tener todo claro, a tener la seguridad absoluta. Da el primer paso a pesar del miedo. El miedo nunca desaparecerá completamente, pero al actuar a pesar de él, aprenderás que el verdadero poder no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar con él. Porque al final del día, el verdadero poder no reside en esperar a que el miedo desaparezca, sino en entender que, cuando lo enfrentas, es el primer paso hacia la acción que te llevará más allá de lo que imaginas. Capítulo 6. La libertad que viene de romper las cadenas del pasado. A lo largo de mi vida, uno de los mayores desafíos que enfrenté fue liberarme de las cadenas invisibles del pasado. No era solo el pasado de hace años, ni siquiera el de mi infancia, sino también las historias que me contaba a mí mismo, las creencias que había adoptado y los errores que me seguían como sombras. A menudo creía que no podía cambiar, que estaba limitado por las decisiones pasadas o por las circunstancias que me habían tocado vivir. Mi mente me atrapaba en un ciclo de culpa, arrepentimiento y miedo al futuro, y por mucho que lo intentaba, parecía que las huellas del pasado seguían siendo más fuertes que mi voluntad de avanzar. El primer paso hacia la libertad vino cuando dejé de aferrarme a las historias que me definían. Durante años me vi atrapado en la idea de que era una víctima de las circunstancias,
que mi situación económica era el resultado de un mal comienzo en la vida, que mis fracasos profesionales eran consecuencia de malas decisiones previas, o que mi incapacidad para lograr la libertad financiera estaba vinculada a las oportunidades que me habían sido negadas. Esa mentalidad me mantenía estancado, atrapado en un círculo vicioso que no me permitía avanzar. Pero entonces algo cambió. Un día me di cuenta de que si bien no podía cambiar lo que había sucedido, sí podía decidir qué hacer con eso. No tenía control sobre los hechos pasados, pero tenía control total sobre cómo los veía y, lo más importante, sobre cómo me influían. Entendí que las decisiones del pasado solo tienen poder sobre mí si yo se los otorgo. Las historias que me contaba a mí mismo sobre lo que había vivido no tenían que ser las que definieran mi futuro. En lugar de seguir identificándome con mis errores, comencé a verlos como lecciones, como peldaños que me habían permitido llegar a donde estaba. Cada error, cada fallo, cada obstáculo superado se convirtió en una oportunidad para crecer, para aprender, para mejorar. La culpa y el arrepentimiento no eran más que frenos que me mantenían atado a un lugar que ya no existía. Decidí romper con esa visión y empezar a escribir una nueva historia, una historia en la que no estuviera limitado por lo que había sucedido, sino por lo que elegía hacer a partir de ese momento. Para darme esa libertad, tuve que empezar a soltar. Soltar las expectativas que tenía sobre lo que debería haber logrado. Soltar las comparaciones con los demás, que siempre me dejaban sintiéndome inferior. Soltar la idea de que el éxito tenía que ser una línea recta y rápida. Aprendí a aceptar que mi camino sería diferente, que mi proceso de crecimiento sería único y que no había prisa por llegar a la meta. No importaba lo que los demás estuvieran haciendo, ni lo que la sociedad esperaba de mí. Solo importaba lo que yo elegía ser. El proceso de soltar no fue fácil. Hubo días en los que sentí que las cadenas del pasado aún me tiraban hacia atrás. A veces las dudas y los miedos reaparecían, recordándome los fracasos anteriores y las oportunidades perdidas. Pero en lugar de rendirme, comencé a tratar esas dudas con compasión. Dejé de pelear contra ellas. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, las vi como el eco de viejas creencias que ya no tenían poder sobre mí. Así que empecé a desmantelarlas, una a una. Al principio los cambios fueron sutiles. Fue como si estuviera caminando sobre un terreno que aún temía que se desmoronara bajo mis pies. Pero poco a poco las viejas historias comenzaron a desvanecerse. Y entonces una sensación de libertad comenzó a emerger. Una libertad profunda, que no tenía nada que ver con lo que poseía o con lo que había logrado externamente, sino con lo que había logrado dentro de mí, la capacidad de dejar ir lo que ya no servía, de liberarme de las ideas limitantes que me habían acompañado durante tanto tiempo. Ese proceso de liberación también me permitió ver las cosas desde una perspectiva diferente. Al dejar de cargar con el peso del pasado, pude ver el presente de manera más clara. Ya no estaba tan atrapado en lo que había fallado antes o en lo que podría salir mal en el futuro. Aprendí a estar presente, a disfrutar de los pequeños momentos sin la constante carga de lo que debería haber sido. Y fue en ese espacio de libertad que comencé a ver nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, nuevas formas de avanzar hacia mis metas. El pasado ya no era una carga, sino una base sobre la cual construir algo nuevo. El miedo que antes sentía al enfrentar lo desconocido se fue disipando, porque ya no me sentía atado a las expectativas ni a los juicios que había arrastrado. Comencé a reconocer mi valor, a entender que lo que había vivido no me definía, sino que me había fortalecido. Mis logros y mis fracasos formaban parte de mi historia, pero no controlaban mi destino. Y cuando finalmente entendí esto, cuando me di cuenta de que el único momento que realmente poseía era el presente, comencé a ver mi vida de manera diferente. La libertad financiera, la paz interior, el éxito verdadero, ya no eran conceptos lejanos ni metas imposibles. Eran resultados de una vida vivida con conciencia, con decisión y con la valentía de soltar lo que ya no servía. Hoy miro hacia atrás con gratitud. Los momentos difíciles, los errores, las pérdidas, todo ha sido parte de mi viaje. Y aunque algunos días me duele recordar lo que fue, también me doy cuenta de que no cambiaría nada. Todo lo que viví me hizo quien soy ahora. Pero lo más importante es que entendí que siempre tengo la capacidad de elegir cómo responder a lo que ha sucedido. Y esa es la verdadera libertad. Capítulo 7. La magia de los pequeños cambios diarios. En mi búsqueda por la libertad financiera y personal, descubrí algo que no esperaba:
los grandes logros no nacen de decisiones épicas ni de cambios drásticos. De hecho, lo que realmente marcó la diferencia en mi vida fueron esos pequeños cambios diarios que con el tiempo comenzaron a sumar. Al principio me sentía tentado a buscar soluciones rápidas, respuestas inmediatas. La idea de un cambio radical, algo que transformara todo de la noche a la mañana, parecía ser la vía más atractiva. Pero pronto me di cuenta de que la verdadera magia no reside en la grandiosidad, sino en la constancia de esos pequeños ajustes que, aunque invisibles al principio, tienen un impacto profundo a largo plazo. Todo comenzó cuando decidí romper con la idea de que debía hacer todo de una sola vez. Estaba acostumbrado a pensar en términos de empezar desde cero, o hacerlo todo perfecto. Pero pronto comprendí que al intentar abarcar demasiado de una sola vez, terminaba abrumado y perdiendo el foco. Decidí entonces darme permiso para hacer cambios pequeños, pero constantes. Estos no tenían que ser enormes, podían ser decisiones simples pero sostenibles. Por ejemplo, uno de los primeros cambios fue en mi rutina matutina. Antes me despertaba corriendo, mirando el reloj, saltando de la cama solo para enfrentarme al estrés del día. No era una manera saludable de empezar, pero era la única forma que conocía. Sin embargo, al cambiar mi enfoque y comenzar mis días con una práctica más tranquila, como leer unas páginas de un libro o meditar por 5 minutos, noté un cambio inmediato. Aquellos 5 minutos de calma al comenzar el día no solo me ayudaron a centrarme, sino que crearon una base sólida para afrontar el resto de las horas con más claridad y enfoque. De manera similar, comencé a introducir hábitos más pequeños en mi vida financiera. En lugar de intentar hacer una gran inversión o asumir riesgos gigantescos, empecé por ahorrar un pequeño porcentaje de lo que ganaba cada mes. Al principio no era mucho, pero la clave estaba en la consistencia. Ese pequeño gesto que parecía casi insignificante comenzó a crear una mentalidad de ahorro, una conciencia de cómo gastar y una mayor responsabilidad sobre mis finanzas. Con el tiempo, esos pequeños ahorros se convirtieron en un colchón de seguridad, dándome la libertad de tomar decisiones más informadas y menos impulsivas. No solo se trataba de dinero o de trabajo. También me di cuenta de que estos pequeños cambios tenían un impacto en mi bienestar emocional. Empecé a enfocarme más en mi salud, pero sin la presión de hacer cambios drásticos. En lugar de comprometerme a un régimen estricto de ejercicio, empecé con caminatas diarias de 15 minutos. No era una maratón, pero esos pequeños paseos me dieron energía, mejoraron mi estado de ánimo y me ayudaron a despejar mi mente. Otro cambio fue en mis relaciones. Dejar de lado las expectativas y las presiones sociales, y simplemente ser más presente con las personas que realmente importaban. En lugar de intentar estar en todas partes y agradar a todos, empecé a valorar la calidad por encima de la cantidad en mis interacciones. Eso me permitió rodearme de relaciones más auténticas y enriquecedoras, y disminuir el desgaste emocional que venía de las relaciones superficiales. Y tal vez lo más importante de todo, fue el cambio en mi perspectiva hacia el fracaso. Durante años, tuve una relación tensa con los errores. Los veía como fracasos rotundos, como señales de que no era capaz. Pero con el tiempo aprendí a verlos como algo natural en el camino del crecimiento. Un pequeño paso atrás no era una derrota, sino una lección que me permitiría avanzar de manera más inteligente. Empecé a permitirme fallar, a aprender de esos momentos sin juzgarme, a cambiar mi mentalidad para ver cada desafío como una oportunidad para mejorar. Cada uno de estos pequeños cambios, por más mínimos que parecieran al principio, comenzó a entrelazarse de manera natural en mi vida. La suma de esos momentos diarios, repetidos una y otra vez, comenzó a formar la base de una vida completamente nueva. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana, pero con el paso del tiempo, los resultados fueron innegables. Lo más asombroso de todo esto es que los pequeños cambios no solo impactaron mi vida de manera tangible, sino que también transformaron mi forma de pensar y sentir. Comencé a entender que la verdadera magia no estaba en buscar un gran cambio o en hacer algo espectacular, sino en enfocarme en esas pequeñas decisiones que podía tomar todos los días. Cada pequeño paso era una inversión en mi bienestar, en mis sueños, en mi libertad financiera. De hecho, al mirar atrás me doy cuenta de que los grandes logros que he alcanzado no han sido el resultado de un momento de epifanía, sino del resultado de una acumulación constante de hábitos pequeños, consistentes y sostenibles. Como si cada acción fuera una pieza de un rompecabezas que con el tiempo, construyó una imagen mucho más grande de lo que jamás imaginé.
Hoy, ya no busco cambiar todo de golpe ni en grandes gestos dramáticos. Entendí que el poder radica en la consistencia, en esos pequeños cambios diarios que con el tiempo nos permiten crear una vida que se alinea con nuestros valores, metas y sueños. No importa cuán grande o pequeño sea el cambio. Lo importante es que cada paso, por más pequeño que sea, nos acerca a la versión de nosotros mismos que realmente queremos ser. Capítulo 8. El poder de la paciencia. A lo largo de mi viaje hacia la libertad financiera y personal, aprendí algo fundamental: la paciencia es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. En un mundo que está en constante movimiento, donde todo parece necesitar una respuesta inmediata, es fácil olvidar lo importante que es saber esperar. Sin embargo, fue precisamente cuando comencé a abrazar la paciencia que empecé a ver resultados sostenibles y genuinos. Al principio, mi impulso era siempre el de actuar rápidamente. Si algo no salía bien, buscaba una solución inmediata, como si pudiera resolver cualquier problema con rapidez y sin fricción. Vivía bajo la presión de la inmediatez, de la necesidad de obtener resultados al instante. Pero este enfoque solo me llevó a la frustración, a darme cuenta de que muchas veces, la solución rápida no era la correcta ni la más duradera. Un día, reflexionando sobre mis decisiones pasadas, entendí que la mayoría de mis mayores logros llegaron cuando decidí ser paciente. No solo con los demás, sino conmigo mismo. Al principio me sentía incómodo con la idea de esperar. Sentía que debía estar constantemente ocupado, como si el tiempo fuera un enemigo que no podía permitirme perder. Pero algo comenzó a cambiar en mí cuando empecé a ver la paciencia no como una virtud ajena, sino como un proceso activo, una forma de construir una base sólida desde la cual podía avanzar con seguridad. Fue en los momentos de espera cuando encontré mis mayores aprendizajes. Aprendí que no todo tiene que ser hecho de inmediato. Por ejemplo, cuando comencé a invertir, me di cuenta de que no debía tomar decisiones impulsivas solo por el miedo a perder una oportunidad. Aprendí a investigar, a analizar, a confiar en el proceso y a darme el tiempo necesario para entender las implicaciones de cada paso. A nivel personal, también comprendí que la paciencia se extiende más allá de los aspectos tangibles de la vida. En mis relaciones, por ejemplo, entendí que las conexiones más profundas no se forjan de la noche a la mañana. Requieren tiempo, entendimiento y la disposición de ser vulnerable. Tuve que aprender a ser paciente conmigo mismo en los momentos de conflicto, a no precipitarme en juicios apresurados, sino a dar espacio para que las emociones se calmaran y las soluciones naturales surgieran. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que el verdadero crecimiento personal no ocurre bajo la presión del hoy mismo. Muchas veces las ideas más brillantes, las decisiones más acertadas y las oportunidades más significativas no surgen en un momento de desesperación, sino en un estado de calma. Fue en esos momentos de pausa cuando, por fin, comencé a ver con claridad lo que realmente necesitaba hacer, y no solo lo que pensaba que debía hacer. Además, al aprender a esperar, descubrí que la paciencia no solo es una herramienta para el éxito, sino también para la paz interior. Al no estar constantemente buscando algo o esperando un resultado inmediato, empecé a disfrutar del presente. Los momentos de calma, de quietud, de solo ser, se convirtieron en los más valiosos. En lugar de vivir con ansiedad por lo que vendría, aprendí a valorar lo que ya tenía, a ser agradecido por lo que estaba experimentando en el ahora. La paciencia, por supuesto, no significa inacción. No se trata de esperar pasivamente a que las cosas sucedan. La verdadera paciencia es la capacidad de actuar cuando es necesario, pero también de retirarse, de tomar un paso atrás y permitir que las circunstancias se desarrollen con su propio ritmo. Es saber cuándo avanzar y cuándo hacer una pausa para reflexionar. Es confiar en que las cosas llegarán a su debido tiempo, si estamos dispuestos a ser coherentes con nuestras acciones y nuestras intenciones. Con el tiempo, la paciencia se convirtió en un principio fundamental en mi vida. Aprendí a aplicar esta cualidad no solo a mis finanzas, sino también a mis proyectos personales, mi salud, mis relaciones y mis sueños. Me di cuenta de que la paciencia me daba una perspectiva más amplia y una mayor claridad para tomar decisiones importantes, porque al no estar presionado por la necesidad de resultados rápidos, podía ver las cosas con una mente más tranquila y abierta. Es fácil olvidar el poder que tiene el tiempo. Cuando estamos atrapados en la urgencia del momento, podemos pasar por alto las oportunidades que nos ofrecen las situaciones a largo plazo. La verdadera recompensa a menudo no se encuentra en lo inmediato, sino en lo que se construye a lo largo de los días, los meses y los años.
Aprender a ser paciente no significa resignarse a la espera sin más, sino encontrar el valor en lo que el tiempo nos puede enseñar. Hoy en día, puedo mirar atrás y ver claramente cómo la paciencia ha sido clave en mi proceso de transformación. Ya no vivo en una carrera constante por alcanzar el siguiente objetivo. En cambio, vivo con la certeza de que cada paso tiene su tiempo y que el crecimiento, verdadero y duradero, solo ocurre cuando estamos dispuestos a esperar lo necesario. La paciencia no solo me dio la oportunidad de construir algo sólido, sino que también me permitió disfrutar del viaje y, más importante aún, de ser más consciente del presente. El siguiente capítulo será una exploración de cómo cultivar esa paciencia en un mundo tan acelerado, un lugar donde la gratificación instantánea parece ser la norma, pero donde la verdadera satisfacción viene de saber esperar lo necesario para alcanzar nuestros sueños más grandes. Capítulo 9. La fuerza de la consistencia. En mi viaje hacia la libertad financiera, uno de los mayores descubrimientos que hice fue que el éxito no se construye de grandes acciones aisladas, sino de pequeñas acciones diarias, repetidas de manera consistente. Al principio, no entendía completamente el poder de la consistencia. Como muchos, pensaba que para lograr algo grande, debía dar saltos cuantificables, realizar cambios drásticos o hacer algo espectacular. Pero pronto me di cuenta de que la verdadera clave radicaba en el esfuerzo constante, sin importar cuán pequeños parecieran ser los avances al principio. Recuerdo claramente uno de los momentos en los que me di cuenta de la importancia de la consistencia. Estaba trabajando en un proyecto que me apasionaba, pero los resultados parecían llegar muy lentamente. Cada día sentía que el esfuerzo no coincidía con la recompensa. Empecé a dudar, a cuestionarme si estaba tomando el camino correcto. Era fácil rendirse cuando no veía resultados inmediatos, cuando todo parecía estar estancado. Pero decidí seguir adelante. Cada día, aunque fuera con un pequeño paso, seguía avanzando. Un día, al mirar atrás, me sorprendí al ver lo lejos que había llegado. No era un salto gigante ni un cambio drástico, pero las pequeñas acciones que había repetido durante semanas se habían acumulado, y los resultados, aunque no inmediatos, empezaron a ser mucho más evidentes. Descubrí que la verdadera magia no residía en un gran esfuerzo único, sino en la habilidad de mantener el rumbo, incluso cuando los resultados tardan en manifestarse. La consistencia, sin embargo, no es algo fácil de cultivar. En un mundo que valora tanto las recompensas rápidas, puede ser difícil ver el valor de los pequeños esfuerzos cotidianos. Vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que el éxito debe ser inmediato, que si no vemos resultados de inmediato, estamos fracasando. Pero la realidad es que todo lo que vale la pena en la vida toma tiempo. Y la consistencia es lo que nos mantiene en el camino, incluso cuando no vemos el éxito al alcance de la mano. Cada vez que me enfrentaba a momentos de duda, me recordaba a mí mismo que los pequeños logros de cada día son lo que, en última instancia, me acercan a mi meta. Aprendí a ser paciente con el proceso y a reconocer que el progreso real es a menudo invisible en el día a día. Lo que más importa es que cada vez que tomamos una acción, estamos construyendo algo más grande, algo que no se ve de inmediato, pero que está tomando forma con el tiempo. Una de las lecciones más poderosas que aprendí sobre la consistencia es que no importa cuántos obstáculos se presenten. El desafío es seguir adelante incluso cuando las dificultades parecen abrumadoras. En esos momentos, la tentación de abandonar puede ser muy fuerte. Pero fue entonces cuando entendí que la verdadera fortaleza no está en hacer grandes hazañas, sino en seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. El viaje hacia la libertad financiera, como cualquier otro gran logro, está lleno de altibajos. Pero la consistencia, la habilidad de seguir avanzando a pesar de los fracasos, la fatiga o las dificultades, es lo que marca la diferencia. Al principio cada paso parece insignificante, pero con el tiempo, esos pequeños esfuerzos diarios crean un cambio transformador. Es fácil pensar que el éxito se mide por momentos decisivos o por logros impactantes. Sin embargo, los verdaderos logros vienen del trabajo constante, de esos momentos en los que no se ve un cambio inmediato, pero seguimos haciendo lo necesario. Fue entonces cuando comprendí que la consistencia no se trata de perfección, sino de dedicación constante a largo plazo. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que mi mayor logro no fue el resultado final de cualquier proyecto, sino mi capacidad de seguir adelante día tras día, confiando en que lo que hacía, por pequeño que fuera, valía la pena. La consistencia es la herramienta que convierte los sueños en realidad, que transforma lo ordinario en extraordinario.
En el próximo capítulo profundizaremos en cómo mantener la consistencia, incluso cuando las tentaciones de rendirse o desviarse del camino parecen más fuertes que nunca. Porque la verdadera batalla no está en lograr grandes metas, sino en seguir siendo constantes en la acción, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Capítulo 10. La magia del desapego. Uno de los aprendizajes más poderosos que experimenté en mi camino hacia la libertad financiera fue la importancia del desapego. Al principio el concepto de soltar las cosas materiales me resultaba extraño, incluso aterrador. Vivimos en una sociedad que nos enseña a aferrarnos a nuestras pertenencias, a acumular riquezas y a medir nuestro valor según lo que poseemos. Sin embargo, cuando empecé a poner en práctica el desapego, descubrí una libertad mucho mayor que cualquier objeto o logro material podría darme. Recuerdo claramente el momento en que me di cuenta de que, aunque había alcanzado ciertos éxitos materiales, aún me sentía insatisfecho. Tenía lo que siempre había querido, una casa bonita, un coche que me gustaba, ropa de marca. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. Sentía que mis cosas me poseían más que yo a ellas. Estaba atado a la necesidad de tener más, de mantener lo que ya tenía, y temía perder cualquier cosa que hubiera alcanzado. Fue entonces cuando comencé a cuestionar mi relación con lo material. ¿Realmente necesitaba todas esas cosas? ¿O estaban simplemente ocupando un espacio emocional en mi vida? La respuesta me sorprendió. Al principio me resistía, pero luego entendí que el desapego no significa renunciar a las comodidades o los logros, sino liberarme del peso emocional que estos arrastran. Decidí dar un paso atrás y observar mi vida desde una perspectiva diferente. Comencé a hacer un inventario de mis pertenencias y descubrí cuántas cosas tenía que realmente no usaba ni necesitaba. Mi casa, aunque hermosa, estaba llena de objetos que ya no aportaban valor a mi vida. Fue entonces cuando comencé a desprenderme de ellos, no de forma drástica, sino lentamente con conciencia. Regalar ropa que ya no usaba, donar libros que no había leído en años, y vender muebles que ya no me servían. La sensación de soltar fue liberadora. El desapego no solo se aplicaba a los bienes materiales. También empecé a soltar ciertas creencias limitantes que había acumulado a lo largo de los años. Creencias sobre el dinero, el éxito, las expectativas sociales. Durante mucho tiempo, había vivido bajo la presión de cumplir con los estándares que la sociedad me imponía. Pensaba que la felicidad estaba en obtener más, en lograr más, en tener más. Pero al comenzar a soltar esas creencias, me di cuenta de que la verdadera paz no viene de lo que tenemos, sino de lo que estamos dispuestos a dejar ir. Una de las lecciones más profundas que aprendí fue que el desapego no significa indiferencia o desinterés. Al contrario, significa tener una relación más sana y consciente con las cosas que realmente importan. Aprendí a valorar lo que tenía sin aferrarme a ello. Disfrutaba de mi hogar, de mis objetos, pero ya no me definían. Sabía que si perdía algo, no perdería mi paz interior. Había entendido que las cosas materiales no son la fuente de mi felicidad, sino herramientas que pueden contribuir, pero que no tienen el poder de definir quién soy. Este proceso de desapego también se extendió a mis relaciones y compromisos. A medida que dejaba ir las cosas materiales, comencé a cuestionar las relaciones que me rodeaban. Algunas eran saludables y enriquecedoras, mientras que otras solo existían por costumbre o por miedo a la soledad. Aprendí a soltar las relaciones que no me aportaban, a alejarme de aquellos que no compartían mis valores y a rodearme de personas que realmente me apoyaban en mi crecimiento personal y financiero. Lo más revelador fue darme cuenta de que el desapego no significa alejarse de la vida o volverse egoísta. Al contrario, al soltar lo que ya no me servía, pude crear espacio para nuevas oportunidades, nuevas relaciones y nuevas experiencias. El desapego se convirtió en una herramienta para mi crecimiento. Me permitió estar más presente, más enfocado en lo que realmente importaba. Dejó de importar tanto lo que tenía y comenzó a importar más lo que podía aportar al mundo. A medida que continuaba practicando el desapego, experimenté una liberación mental y emocional que no había anticipado. El peso de la ansiedad por perder cosas, por mantener una imagen externa de éxito, desapareció. Me sentí más ligero, más en paz, y lo más sorprendente fue que al dejar de perseguir lo material, comencé a atraer las oportunidades y los recursos que realmente necesitaba para crecer. La magia del desapego es que nos permite liberar espacio en nuestra vida, no solo en lo físico, sino en lo emocional y mental.
Cuando dejamos ir lo que no nos sirve, creamos el espacio para recibir lo que realmente necesitamos. Es un proceso liberador que nos invita a vivir con mayor conciencia, a centrarnos en lo esencial y a vivir una vida más alineada con nuestras verdaderas prioridades. Este capítulo es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad para disfrutar de lo que tenemos sin depender de ello para nuestra felicidad. En el siguiente capítulo exploraremos cómo el desapego, al ser integrado en nuestra vida diaria, nos permite vivir con mayor libertad y autenticidad, liberándonos de las expectativas ajenas y conectando con lo que realmente importa. Capítulo 11. La libertad de ser uno mismo. A medida que avanzaba en mi camino hacia la libertad financiera y personal, comencé a darme cuenta de algo que, aunque parecía evidente, nunca había comprendido realmente. La verdadera libertad solo llega cuando somos capaces de ser nosotros mismos, sin máscaras, sin pretensiones, sin tratar de ser lo que otros esperan que seamos. Esta realización fue liberadora, pero también desafiante. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a encajar, a seguir ciertas normas, a cumplir con expectativas que no siempre corresponden con nuestro verdadero ser. Desde pequeños se nos enseña qué hacer, qué decir, qué vestir y cómo comportarnos. La sociedad, la familia, incluso los amigos, a menudo imponen una idea de lo que significa ser exitoso, feliz o valioso. Lo curioso es que a pesar de todos estos modelos de vida, no encontré la paz ni la satisfacción hasta que comencé a despojarme de todo lo que no era genuino para mí. Recuerdo cómo durante años traté de seguir el camino de otros. Pensaba que ser exitoso significaba tener una carrera tradicional, un trabajo estable y seguir un camino preestablecido. Pero aunque seguía esos pasos, sentía que algo faltaba. Me sentía atrapado, como si estuviera viviendo la vida de alguien más, no la mía. Fue solo cuando decidí escucharme a mí mismo y seguir lo que realmente me apasionaba que comencé a experimentar un cambio real. Al principio fue aterrador. Vivir de acuerdo con mi propio ser significaba tomar decisiones que iban en contra de la corriente. Decir no cuando todos esperaban un sí. Dejar atrás la seguridad de un camino conocido para emprender uno lleno de incertidumbre. Pero fue precisamente esa incertidumbre la que me permitió descubrir lo que realmente quería y quién realmente era. Una de las cosas que descubrí es que ser uno mismo no significa seguir un conjunto rígido de reglas o hacer siempre lo que queremos sin importar las consecuencias. Ser uno mismo es mucho más profundo, es ser honesto con nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es aceptarnos con nuestras imperfecciones y aprender a vivir desde un lugar de autenticidad. Este viaje hacia la autenticidad también me enseñó que, muchas veces, nos limitamos porque tememos lo que los demás puedan pensar. Durante mucho tiempo me preocupé por la opinión ajena. Me importaba si lo que hacía era aceptado por los demás, si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente exitoso. Sin embargo, cuando comencé a poner en práctica el coraje de ser yo mismo, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para vivir bajo las expectativas de otros. Al liberarme de la necesidad de aprobación, comencé a sentir una paz interior que nunca antes había experimentado. Este proceso no fue sencillo. Había días en los que me sentía inseguro, dudaba de mis decisiones y temía el rechazo. Pero con cada paso que daba hacia mi autenticidad, las dudas comenzaron a desvanecerse. Aprendí a confiar en mis instintos y a abrazar las decisiones que venían desde lo más profundo de mi ser. Una de las transformaciones más significativas fue en mi relación con el dinero. Antes lo veía como un medio para alcanzar una meta externa, como una forma de validación social. Pero al comenzar a ser más auténtico, me di cuenta de que el dinero es simplemente una herramienta. No define mi valía ni mi éxito. Al dejar de usar el dinero como una medida de mi valor, comencé a enfocarme más en lo que realmente me enriquecía: experiencias, relaciones, crecimiento personal. Fue en ese momento cuando descubrí que la verdadera libertad financiera no radica solo en tener dinero, sino en tener la capacidad de vivir según nuestros propios valores, sin estar atados a la necesidad de demostrar algo a los demás. Al ser uno mismo, también aprendí a decir no a las cosas que no resonaban conmigo. Aprendí a poner límites, a proteger mi energía y a rodearme de personas que compartían mi visión de la vida. No se trataba de ser egoísta, sino de reconocer que, para poder dar lo mejor de mí, primero debía cuidarme a mí mismo. Ser auténtico significa respetar nuestros propios deseos y necesidades, incluso cuando eso significa ir en contra de las expectativas de los demás.
Con el tiempo empecé a atraer a las personas y oportunidades que realmente alineaban con mi ser auténtico. Ya no necesitaba perseguir el éxito comenzó a llegar cuando dejé de tratar de encajar y empecé a vivir de acuerdo con mi verdad. Fue un cambio sutil, pero profundo que transformó todas las áreas de mi vida. Hoy sé que ser uno mismo no siempre será fácil, pero es lo único que nos permitirá vivir una vida plena y satisfactoria. A veces las expectativas externas pueden ser tentadoras, pero nunca debemos olvidar que la verdadera libertad se encuentra cuando dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos. En el próximo capítulo exploraremos cómo nuestra autenticidad puede ser la clave para establecer relaciones más profundas y significativas, tanto con nosotros mismos como con los demás. Capítulo 12. La fuerza de la paciencia. En mi camino hacia la libertad financiera, descubrí que uno de los mayores desafíos no era la falta de recursos ni la escasez de oportunidades, sino la falta de paciencia. Vivimos en una era donde todo parece suceder de inmediato. La información fluye a una velocidad vertiginosa, las redes sociales nos muestran una imagen de éxito instantáneo, y las expectativas son cada vez más altas. En un mundo tan acelerado, aprender a ser paciente fue, sin lugar a dudas, uno de los mayores retos de mi vida. Durante años me obsesioné con la idea de lograr cosas rápidamente. Quería ver resultados inmediatos. Si emprendía un proyecto, esperaba que tuviera éxito en poco tiempo. Si tomaba una decisión importante, quería ver sus frutos al instante. Esta prisa constante me generaba ansiedad y frustración, y aunque en algunos casos lograba obtener resultados, la satisfacción era efímera. Siempre sentía que algo faltaba, que no había tiempo suficiente para lograr todo lo que quería. Fue en este punto de mi vida cuando comencé a comprender que la verdadera transformación no se produce en un abrir y cerrar de ojos. La libertad financiera, el éxito personal, las relaciones profundas y el crecimiento interno requieren tiempo, dedicación y, sobre todo, paciencia. Este entendimiento cambió mi perspectiva de manera radical. Recuerdo una conversación que tuve con un mentor, alguien que había pasado por los mismos altibajos que yo y que había logrado construir una vida que muchos considerarían exitosa. Le conté sobre mis frustraciones y mi impaciencia, y me dijo algo que nunca olvidaré: el éxito no es una carrera de velocidad, sino una de resistencia. Estas palabras resonaron profundamente en mí, como un golpe de claridad. Me di cuenta de que en mi afán por acelerar todo, me había perdido de lo esencial, el proceso. Al principio me costó aceptar que el éxito y la verdadera libertad financiera no son algo que se pueda alcanzar de la noche a la mañana. Había pasado tanto tiempo persiguiendo metas inmediatas que olvidé que las cosas que realmente valen la pena son las que requieren tiempo. Es como sembrar una semilla. No esperas que un árbol crezca en un día, pero sabes que si lo cuidas con paciencia, eventualmente verás los frutos de tu esfuerzo. Fue entonces cuando comencé a cambiar mi enfoque. Dejar de esperar resultados inmediatos y empezar a disfrutar del proceso. Empecé a valorar las pequeñas victorias diarias, a celebrar los avances graduales y a entender que cada paso, por pequeño que fuera, me estaba llevando hacia mi meta. No se trataba solo de alcanzar el objetivo final, sino de aprender a disfrutar y a aprender en el camino. Lo que me sorprendió es que al adoptar una mentalidad más paciente, comencé a ver resultados de una manera mucho más profunda y significativa. En lugar de apresurarme hacia la meta, empecé a apreciar el viaje. Aprendí a darme tiempo para reflexionar, para ajustar el rumbo cuando fuera necesario y para permitirme descansar sin sentir que estaba fallando. La paciencia me enseñó que el camino hacia la libertad financiera es más largo de lo que pensamos, pero cada paso que damos en ese camino es una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Además, la paciencia me permitió ver las oportunidades de una manera diferente. Ya no las veía como algo que debía conseguir lo más rápido posible, sino como una serie de puertas que se abrirían cuando estuviera listo para cruzarlas. La vida, al final, no se trata solo de correr hacia el éxito, sino de prepararse, de estar listo para aprovechar las oportunidades cuando lleguen. Otro aspecto en el que la paciencia jugó un papel crucial fue en mis finanzas personales. Durante años, había estado buscando formas rápidas de ganar dinero. Pero con el tiempo entendí que la verdadera libertad financiera se construye de manera sostenida, con un enfoque a largo plazo. Comencé a invertir de manera inteligente, a ahorrar y a reinvertir, sabiendo que los frutos de esas decisiones no llegarían de inmediato, pero que con el tiempo darían sus resultados.
Aprendí a no esperar resultados rápidos de las inversiones, de las relaciones, ni de mis esfuerzos. En lugar de ver el dinero como algo que debía acumular a toda costa, comencé a verlo como una herramienta que, si se usaba correctamente y con paciencia, generaba estabilidad y crecimiento a largo plazo. Este cambio en mi mentalidad me permitió tomar decisiones más sabias y menos impulsivas. La paciencia también me enseñó a ser más compasivo conmigo mismo. A veces, en nuestro afán por alcanzar nuestros objetivos, olvidamos que somos humanos y que cometeremos errores. Aprendí a ser paciente no solo con los demás, sino también conmigo mismo. En lugar de castigarme por no ser perfecto o por no lograr todo lo que quería, aprendí a aceptar mis fallos como parte del proceso y a seguir adelante con más sabiduría. El viaje hacia la libertad financiera y personal es largo y a menudo lleno de altibajos. Pero a través de la paciencia, descubrí que no importa cuánto tiempo tome. Lo importante es que cada paso cuenta, y que cada día de trabajo, de reflexión y de aprendizaje me acerca más a la vida que quiero construir. En el próximo capítulo exploraremos cómo la paciencia, combinada con la resiliencia, puede ser la clave para enfrentar los obstáculos y las dificultades que inevitablemente aparecerán en el camino hacia la libertad. Capítulo 13. La resiliencia en tiempos de adversidad. A lo largo de mi vida he descubierto que la resiliencia no es solo una virtud, sino una necesidad para quienes buscan una vida plena y auténtica. La resiliencia es esa capacidad de levantarse una y otra vez, de seguir adelante cuando las circunstancias nos desafían, de encontrar fuerza en los momentos de debilidad. En mi camino hacia la libertad financiera y personal, la resiliencia se convirtió en uno de los pilares que me permitió mantenerme en pie, incluso cuando las cosas parecían desmoronarse a mi alrededor. Al principio, todo parecía sencillo. Tenía un plan, una visión clara y una energía inagotable para alcanzar mis objetivos. Pero como en cualquier proceso de transformación, la vida no siempre sigue el guión que uno espera. De repente las cosas empezaron a torcerse. Los proyectos no salían como esperaba, las oportunidades que parecía tener en la mano se desvanecían, y los momentos de duda y frustración empezaron a superar los de esperanza. Fue en esos momentos cuando la resiliencia se convirtió en mi mayor aliada. Recuerdo uno de los momentos más difíciles de mi viaje. Había tomado una decisión importante, una que implicaba un cambio radical en mi vida profesional y personal. Confiaba plenamente en mi intuición y sentía que este sería el paso que cambiaría todo. Pero, para mi sorpresa, fracasé estrepitosamente. Los resultados no fueron los que había anticipado, y la caída fue dolorosa. Me encontré perdido con la moral por los suelos y la sensación de que todo mi esfuerzo había sido en vano. Pero en lugar de rendirme, tomé un respiro profundo y comencé a reflexionar sobre lo sucedido. Fue entonces cuando entendí que el fracaso no era el final, sino solo una parte del proceso. La resiliencia no se trata de evitar el dolor o la frustración, sino de saber cómo reaccionar cuando la vida nos lanza al suelo. En lugar de ver el fracaso como algo negativo, comencé a verlo como una lección, una oportunidad para aprender, para adaptarme y para crecer. El éxito no se mide por la cantidad de veces que caemos, sino por la cantidad de veces que nos levantamos. La resiliencia también me enseñó a manejar mis emociones en tiempos de adversidad. Durante años había tratado de evitar el dolor, la incomodidad y las dificultades. Pensaba que el sufrimiento era algo que debía evitar a toda costa. Pero cuando comencé a abrazar la resiliencia, me di cuenta de que el dolor es una parte inevitable de la vida. La clave no está en evitarlo, sino en aprender a vivir con él, en usarlo como un combustible para el crecimiento personal. Las dificultades ya no me parecían obstáculos insuperables, sino oportunidades disfrazadas que me ayudaban a fortalecer mi carácter. Este proceso no fue instantáneo. Hubo días en los que la adversidad parecía aplastante, momentos en los que las dudas sobre mi capacidad para seguir adelante invadían mi mente. Pero cada vez que atravesaba un desafío, descubrí que mis límites eran mucho más amplios de lo que pensaba. La resiliencia me enseñó que somos más fuertes de lo que creemos, que tenemos una capacidad infinita para adaptarnos y para reinventarnos. No se trata de ser invulnerable, sino de tener la fortaleza para seguir adelante incluso cuando todo parece en contra. La resiliencia también me ayudó a redefinir lo que significaba éxito. Antes de mi transformación, pensaba que el éxito era sinónimo de alcanzar grandes logros de manera rápida y sin obstáculos. Sin embargo, al aprender a ser resiliente, entendí que el verdadero éxito radica en la capacidad de seguir creciendo y avanzando, sin importar cuántos tropiezos tengamos en el camino.
Cada error, cada caída, cada frustración, es solo una parte del viaje hacia la libertad y el autoconocimiento. Lo que realmente importa es la persistencia, el compromiso con uno mismo y la disposición para aprender de cada experiencia. Uno de los aspectos más valiosos que la resiliencia me enseñó fue el poder de la mentalidad. En lugar de enfocarme en lo que había salido mal, empecé a concentrarme en lo que podía hacer mejor la próxima vez. La resiliencia no se trata de negar la realidad, sino de aceptar las dificultades y tomar decisiones conscientes para salir adelante. Comencé a ver cada dificultad como una oportunidad para fortalecer mi mente y mi espíritu. Aprendí a cambiar mi perspectiva, a transformar los problemas en retos y a ver cada desafío como una oportunidad para mejorar. Con el tiempo, la resiliencia se convirtió en un hábito, una manera de abordar la vida. Ya no me asustaba la adversidad. Sabía que era solo una etapa más, un proceso necesario para seguir avanzando. La resiliencia me permitió vivir con más serenidad, con la confianza de que, sin importar lo que viniera, siempre habría una forma de seguir adelante. Esta confianza en mi capacidad para superar obstáculos fue, finalmente, lo que me permitió lograr lo que tanto deseaba, la libertad financiera, la paz interior y la autenticidad en todos los aspectos de mi vida. En el próximo capítulo exploraremos cómo cultivar la resiliencia en nuestra vida diaria, cómo hacer de ella una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos y cómo la práctica constante de esta habilidad puede llevarnos a un nivel de vida más pleno y enriquecido. Capítulo 14. El poder de la decisión consciente. Las decisiones son los hilos invisibles que tejen el destino de nuestras vidas. En mi camino hacia la libertad financiera y personal, me di cuenta de que cada elección, por pequeña que fuera, tenía el poder de alterar el curso de mi existencia. Pero lo más sorprendente no fue la magnitud de las decisiones que tomé, sino la importancia de aprender a tomar decisiones conscientes. Este fue otro de los grandes descubrimientos en mi proceso de transformación. Durante mucho tiempo viví como una especie de autómata, reaccionando a las circunstancias más que tomando decisiones activas. Mis elecciones, incluso las más importantes, a menudo eran impulsadas por el miedo, la presión social o la necesidad de cumplir con las expectativas ajenas. ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que me hará sentir aceptado? Y lo peor de todo, ¿qué me permitirá evitar el dolor o el fracaso? Vivir bajo la influencia de estos impulsos hace que nuestras decisiones estén cargadas de inseguridad y ansiedad. Tomamos decisiones que nos alejan de lo que realmente queremos, simplemente para satisfacer nuestras necesidades inmediatas o evitar confrontar nuestras propias vulnerabilidades. Pero un día me di cuenta de que la verdadera libertad no radica en seguir el flujo de lo que la vida te presenta, sino en aprender a dirigir ese flujo de manera consciente. Recuerdo un momento clave de este proceso. Había llegado a un punto de mi vida en el que necesitaba hacer un cambio radical en mi carrera profesional. Durante meses había estado acumulando dudas, temores e inseguridades sobre el futuro. No sabía si mi decisión sería la correcta, si estaría dispuesto a enfrentar los sacrificios que conllevaría. La presión de dar el siguiente paso era enorme, y el miedo a lo desconocido me paralizaba. Fue en ese instante cuando comprendí la lección más importante: tomar decisiones conscientes es un acto de valentía. Tomar una decisión consciente no significa tener todas las respuestas de antemano. Tampoco significa que cada decisión que tomes será un éxito rotundo. Significa, en cambio, que eres plenamente responsable de lo que eliges, y que lo haces desde un lugar de reflexión, autenticidad y autoconocimiento. Es una elección basada en lo que realmente quieres, no en lo que los demás esperan de ti o en lo que temes que suceda. Y esto, aunque parece simple, es algo radicalmente diferente a la manera en la que la mayoría de nosotros solemos vivir. El primer paso para tomar decisiones conscientes fue dejar de ver las decisiones como algo aterrador y, en su lugar, empezar a verlas como oportunidades. Cada vez que me enfrentaba a una decisión importante, tomaba un momento para reflexionar profundamente sobre lo que realmente quería lograr. Hacía una pausa y me preguntaba, ¿esto me acerca a mi objetivo más grande? ¿Está alineado con mi visión y mis valores? ¿Es una elección que hago desde el amor y el respeto por mí mismo, o desde el miedo y la presión externa? Lo interesante es que a medida que tomaba decisiones más conscientes, me di cuenta de que las respuestas no siempre eran claras o fáciles. La vida, después de todo, no es un camino recto ni predecible. Sin embargo, aprendí que al tomar decisiones alineadas con mi verdadero ser, el proceso se volvía más fluido y menos angustiante.
En lugar de preocuparme constantemente por si estaba eligiendo lo correcto, empecé a confiar en que, independientemente del resultado, cada decisión sería una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. En cada paso avanzaba más hacia mi verdadera libertad. Este cambio de enfoque también me permitió soltar la necesidad de control. Solía creer que la vida debía seguir un guión perfecto y que si tomaba una decisión equivocada, todo se derrumbaría. Pero lo que descubrí fue que el miedo a cometer errores era, en sí mismo, uno de los mayores obstáculos para vivir de manera auténtica. Al permitirte la libertad de equivocarte al tomar decisiones sin la carga de la perfección, abres la puerta a una vida mucho más rica y significativa. La libertad financiera y emocional no proviene de hacer todo bien, sino de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes y aprender a medida que avanzas. Una vez que comencé a tomar decisiones conscientes, algo asombroso sucedió, empecé a sentirme más en control de mi vida, aunque paradójicamente el control no se trataba de hacer que todo fuera perfecto, sino de aceptar la incertidumbre con confianza. Las decisiones ya no se convirtieron en un campo de batalla, sino en una herramienta para crear el tipo de vida que realmente deseaba. Ya no era un espectador de mi propia vida, sino el creador de mi destino. Las decisiones conscientes también me ayudaron a liberarme de la procrastinación. A menudo procrastinamos cuando no sabemos qué hacer, cuando nos sentimos abrumados por la incertidumbre. Pero cuando decidí tomar decisiones desde la claridad interior, la procrastinación dejó de tener poder sobre mí. Ahora sabía que cada decisión que tomara me acercaba más a mi propósito, y eso era suficiente para dar el siguiente paso, incluso si no tenía todas las respuestas. Por supuesto, no todas las decisiones son fáciles, y algunas de ellas implican tomar riesgos significativos. Pero cuando tomamos decisiones conscientes, nos volvemos más capaces de gestionar esos riesgos de manera efectiva. Empezamos a ver los desafíos no como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento. La clave está en reconocer que la decisión más difícil no siempre es la que nos parece más lógica, sino la que nos lleva a vivir una vida más auténtica y alineada con lo que realmente queremos. En los próximos capítulos exploraremos cómo seguir tomando decisiones conscientes en todas las áreas de nuestra vida, desde las relaciones hasta las finanzas, y cómo este proceso puede ser la clave para desbloquear una vida de verdadera libertad y satisfacción. Capítulo 15. La magia de los pequeños cambios. A menudo nos enfocamos en los grandes cambios, los saltos audaces que nos prometen resultados inmediatos y sorprendentes. Nos decimos que el camino hacia la libertad financiera, la felicidad o el éxito solo puede ser alcanzado a través de decisiones drásticas, transformaciones radicales o movimientos audaces. Sin embargo, lo que he descubierto a lo largo de mi propio camino es que en realidad, la magia no está en esos grandes momentos, sino en los pequeños cambios que hacemos de manera constante, casi imperceptible. Estos pequeños cambios, aunque no siempre visibles a simple vista, tienen el poder de alterar por completo el curso de nuestra vida. Recuerdo el primer pequeño cambio que tomé conscientemente. Era algo tan simple como empezar a madrugar, algo que en mi antigua vida nunca había considerado una opción. Solía creer que era una persona nocturna, que no podía funcionar sin mis noches largas y mis horas de insomnio. Pero un día decidí darle una oportunidad a las mañanas. No se trataba de un cambio drástico, solo de comenzar el día un poco más temprano, con la intención de dedicar esas primeras horas a algo que alimentara mi mente, mi cuerpo y mi alma. Al principio fue difícil. Me despertaba con la sensación de que estaba perdiendo horas de sueño, de que el sacrificio no valdría la pena. Pero algo increíble empezó a suceder. Al tener un comienzo de día más tranquilo, pude enfocarme en actividades que realmente me llenaban: leer, meditar, escribir. Estas actividades me daban una sensación de calma y control que no había experimentado antes. Poco a poco, la calidad de mi día mejoró de una manera que nunca imaginé. Ese pequeño cambio casi imperceptible se convirtió en el punto de partida de una transformación que afectó cada aspecto de mi vida. Lo que aprendí de esa experiencia fue que en muchos casos, los pequeños cambios son más poderosos que los grandes. Esto se debe a que cuando realizamos cambios pequeños, podemos integrarlos de manera gradual en nuestra rutina, permitiendo que se adapten de forma natural a nuestras vidas. Estos cambios no suelen generar la resistencia interna que ocurre cuando tratamos de forzar transformaciones drásticas y, lo más importante, son sostenibles a largo plazo. En mi camino hacia la libertad financiera, comencé a aplicar esta idea a todos los aspectos de mi vida. Me di cuenta de que no necesitaba hacer todo de golpe, ni adoptar hábitos perfectos de la noche a la mañana.
En lugar de cambiar mi vida de un día para otro, empecé a hacer pequeñas modificaciones en mis hábitos diarios, ahorrar una pequeña cantidad cada semana, invertir en educación financiera a través de podcast o libros, hacer más ejercicio, comer un poco más saludable. No todo era perfecto ni siempre constante, pero lo importante era que esos pequeños cambios sumaban, y con el tiempo, comenzaron a tener un impacto significativo. Otro ejemplo de cómo los pequeños cambios impactaron mi vida fue mi relación con el dinero. Durante años viví en un ciclo de consumo impulsivo, comprando cosas que no necesitaba solo para sentirme bien momentáneamente. Sin embargo, al comenzar a reflexionar sobre mi relación con el dinero y hacer pequeños ajustes en mi comportamiento, como llevar un presupuesto, reflexionar antes de hacer compras grandes o simplemente practicar el desapego material, empecé a ver un cambio real. Estos pequeños ajustes no solo me ayudaron a ahorrar dinero, sino que también cambiaron mi mentalidad. En lugar de ver el dinero como una fuente de ansiedad o una herramienta para la gratificación instantánea, empecé a verlo como un recurso que podía ser usado de manera más inteligente y alineada con mis valores. A lo largo de este proceso, también entendí que los pequeños cambios no solo ocurren en lo práctico, sino también en lo emocional y lo mental. Comencé a cambiar mi forma de pensar sobre el fracaso, la incertidumbre y el miedo. En lugar de verlos como obstáculos, comencé a verlos como oportunidades de crecimiento. Cada vez que me enfrentaba a una dificultad o a un error, en lugar de rendirme o sentirme derrotado, elegía aprender de esa experiencia y dar un pequeño paso hacia adelante. Estos pequeños cambios en mi mentalidad fueron fundamentales para avanzar en mi camino hacia la libertad. Lo que realmente me sorprendió fue lo rápido que, con el tiempo, esos pequeños cambios comenzaron a generar un impacto mucho mayor de lo que había anticipado. Lo que empezó como un simple cambio en mi rutina diaria o en mis hábitos de gasto se transformó en una forma de vida completamente nueva. Y lo mejor de todo es que a medida que esos pequeños cambios se fueron acumulando, me di cuenta de que estaba creando una versión de mí mismo mucho más fuerte, más consciente y más alineada con lo que realmente deseaba. A veces, la vida nos pide que hagamos grandes sacrificios o cambios para avanzar. Pero lo que aprendí es que cuando nos enfocamos en lo que realmente importa y comenzamos con los pequeños ajustes, no solo cambiamos nuestra vida de manera significativa, sino que también creamos una base sólida para seguir creciendo y evolucionando sin sentirnos abrumados. Y lo más valioso de todo es que esos pequeños cambios no solo transforman tu vida, sino que también tienen el poder de inspirar a los demás. Cuando comienzas a hacer pequeñas modificaciones en tu vida y las personas a tu alrededor lo notan, puede que ellos también se sientan motivados a hacer lo mismo. Y así los pequeños cambios se multiplican, creando una cadena de transformación que va mucho más allá de ti mismo. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el verdadero poder está en los pequeños pasos que tomamos cada día. No subestimes el impacto que puede tener un solo cambio en tu vida, por pequeño que sea. Con el tiempo esos cambios se suman, se multiplican y se convierten en la base sobre la que se construye una vida más rica, más plena y más libre. Capítulo 16. La fuerza del propósito. En mi viaje hacia la libertad financiera, hubo un momento clave en el que comprendí que no solo se trataba de ganar dinero o tener independencia económica. Había algo mucho más profundo en juego, el propósito. A menudo las personas buscan la libertad financiera pensando que solo se trata de acumular dinero. Pero lo que descubrí fue que sin un propósito claro, todo lo que logras en términos financieros puede sentirse vacío y efímero. Recuerdo el día en que me senté a reflexionar sobre mis objetivos. Durante mucho tiempo pensé que estaba trabajando hacia un fin específico, como tener suficiente dinero para no preocuparme por los gastos del día a día. Pero al profundizar en mis pensamientos, me di cuenta de que este objetivo era limitado. No era suficiente para darme la motivación y la dirección que realmente necesitaba. Sentí que me faltaba una razón más grande para lo que hacía. Fue entonces cuando decidí redefinir lo que quería lograr. No se trataba de tener un número específico en mi cuenta bancaria, ni de obtener una cantidad exacta de libertad financiera. Se trataba de algo mucho más profundo, la capacidad de tener un impacto positivo en el mundo, de ayudar a otros a mejorar sus vidas, de vivir de acuerdo con mis valores y, en última instancia, de dejar un legado que trascendiera más allá de las riquezas materiales. Al encontrar este propósito más grande, comencé a ver mi relación con el dinero y con mi trabajo de una manera completamente diferente. Ya no veía el dinero como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que me permitiría hacer realidad ese propósito.
Comencé a pensar en cómo mi éxito financiero podía beneficiar a otros, ya fuera a través de proyectos sociales, de apoyar causas que me apasionaban, o de ayudar a mi familia y amigos a alcanzar su propio bienestar. Este cambio de perspectiva fue revelador. Al conectar con mi propósito, empecé a ver cada acción, cada paso, cada pequeño logro como parte de algo mucho más grande. Ya no sentía que el dinero era un peso o una carga. En lugar de eso, lo vi como un vehículo para la transformación, tanto personal como colectiva. Pero la verdadera magia de tener un propósito no solo reside en lo que puedes hacer con él, sino en cómo cambia tu forma de vivir. Descubrí que cuando tienes un propósito claro, te vuelves inmune a las distracciones, a las tentaciones y a la presión externa. Ya no sientes la necesidad de seguir el ritmo frenético de la sociedad, ni de competir con los demás para obtener lo que ellos tienen. En cambio, tienes una brújula interna que te guía hacia lo que realmente importa. Mi propósito me dio claridad. Cuando sentí que me desviaba, cuando las dudas comenzaban a nublar mi visión, pude regresar rápidamente a lo que me motivaba realmente. Y lo más poderoso de todo es que al actuar desde un lugar de propósito, descubrí que mi trabajo, mis proyectos y mis esfuerzos se volvían mucho más satisfactorios. No importaba si las recompensas eran inmediatas o si los frutos de mi trabajo llegaban más tarde. Lo importante era que estaba alineado con algo que me daba sentido, que me conectaba con lo que verdaderamente me importaba. A medida que me enfocaba en este propósito, los resultados financieros llegaron de una forma más orgánica. De alguna manera, el dinero empezó a fluir más fácilmente. Las oportunidades aparecieron de manera inesperada, y las relaciones que construí se volvieron más auténticas y enriquecedoras. El propósito se convirtió en mi fuerza motriz, y en lugar de buscar el dinero por el dinero, comencé a atraer las oportunidades correctas, las que estaban alineadas con lo que realmente deseaba. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que fue el momento en el que conecté con mi propósito lo que realmente cambió mi vida. Sin un propósito claro, todo esfuerzo parece vacío, y la libertad financiera se convierte solo en una meta materialista. Pero cuando lo que haces tiene un propósito profundo, esa libertad se transforma en algo mucho más valioso, porque no solo te beneficia a ti, sino también a los demás. Hoy puedo decir con certeza que encontrar un propósito es uno de los mayores regalos que puedes darte a ti mismo. Cuando tienes un propósito, no solo te liberas del miedo y la incertidumbre, sino que te alineas con lo que realmente deseas lograr en esta vida. Y eso, al final, es lo que te permitirá alcanzar la verdadera libertad, no solo financiera, sino también emocional, mental y espiritual. Si este capítulo resonó contigo y te ayudó a entender el poder de un propósito en tu camino hacia la libertad financiera, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cada paso que damos hacia un propósito claro nos acerca un poco más a una vida más plena y significativa. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido que te ayude a transformar tu vida. Estoy aquí para acompañarte en cada etapa de este viaje. Nos vemos en el siguiente capítulo.